La bruja de la laguna Alvarado. Si alguna vez el motor de tu lancha se apagó sin razón, tal vez no fue una falla mecánica. Llevo 16 años saliendo a pescar antes de que el sol toque el agua, y lo que vi esa noche en la laguna no tiene nombre que yo me atreva a decir en voz alta. Hay cosas que uno guarda, no por miedo al ridículo, sino porque nombrarlas es invocarlas, y yo ya tuve suficiente con verla una vez. No quiero darle razones para volver, así que voy a contarles esto rápido. Y ustedes deciden, mi nombre no importa. Importa que soy pescador de Alvarado desde que tenía 8 años, y mi padre me enseñó a leer el viento sobre la laguna. Importa que no soy hombre de inventar cosas. Importa que esa noche salí solo porque mi compañero amaneció con fiebre y yo necesitaba la pesca, necesitaba el dinero. Ya saben cómo es eso. Uno no puede darse el lujo de esperar que las circunstancias sean perfectas. Eran las 2 de la madrugada, más o menos. Sin luna, completamente sin luna. Menos, 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 menos. Eso debía haberlo tomado como señal. Los viejos siempre dijeron que en noches sin luna no se sale a la laguna de Alvarado. No por el peligro del agua, sino por lo que usa la oscuridad para moverse. Yo lo sabía, lo sé desde niño, salí igual. El motor arrancó bien, todo normal. El agua estaba quieta de esa manera que a veces tiene la laguna antes del amanecer, como si respirara despacio, como si estuviera esperando algo. No le di importancia, era quietud de madrugada, nada más. Me alejé del embarcadero unos 400 metros, quizás un poco más. Solté las redes. Encendí el foco pequeño que cuelgo en la proa para orientarme y me senté a esperar. Entonces noté el primer detalle. El agua alrededor de la lancha se había oscurecido, no de golpe, lentamente, como si algo grande se hubiera colocado justo debajo de mí, bloqueando el reflejo del foco. Miré hacia abajo y no vi nada, solo oscuridad. Pero esa oscuridad tenía textura. Tenía profundidad de una manera que no es normal en esa zona de la laguna, donde el fondo debería verse a menos de 3 metros. Me dije que era el ángulo, que era el cansancio. Seguí esperando. A los 10 minutos, el motor se apagó, solo así, sin avisar, sin toser primero como hacen los motores cuando van a fallar. Simplemente dejó de sonar. Intenté arrancarlo. Nada. Revisé el combustible. Estaba bien. Revisé las conexiones. Todo correcto. El motor estaba físicamente bien. Simplemente no respondía. Era como intentar despertar algo que había decidido quedarse dormido. En ese momento no me asusté todavía. Los motores fallan. Eso pasa. Pero entonces empezó el olor. No sé cómo explicarlo, pero era un olor a tierra mojada, mezclado con algo quemado. No a pez, no a algas, a tierra y a ceniza, en medio del agua, en medio de la laguna. Un olor que no tenía ninguna razón de estar ahí y que sin embargo lo llenaba todo, como si viniera de abajo, como si el fondo de la laguna se hubiera abierto y estuviera exhalando. Me puse de pie en la lancha. Error. Nunca hay que ponerse de pie en una lancha parada de noche, pero necesitaba ver. Fue ahí cuando lo escuché. No fue un grito, no fue un aullido, fue algo entre los dos. Un sonido que venía del aire, no del agua, alto, muy alto, y que se desplazaba, como si algo sobrevolara la laguna en círculos amplios, despacio, sin prisa, como algo que conoce su territorio y no necesita apurarse. Levanté la vista, y ahí fue cuando entendí por qué los viejos no salen en noches sin luna. La vi silueteada contra el cielo, no contra las estrellas, porque esa noche tampoco había estrellas, el cielo estaba cubierto. La vi porque ella generaba su propia oscuridad, una oscuridad más densa que la del cielo. Una forma grande, con alas que no batían como las de un pájaro normal, sino que se abrían y se cerraban demasiado despacio, como si el aire le obedeciera, como si no necesitara esforzarse para mantenerse en vuelo. Una lechuza, o algo con forma de lechuza, porque el tamaño no era de ningún animal que yo haya visto en 16 años de salir a esta laguna. Me quedé quieto.
completamente quieto. Hay un instinto que uno tiene cuando se enfrenta a algo que no debería existir. No es valentía ni cobardía, es parálisis. El cuerpo simplemente decide que moverse es lo peor que puede hacer. Ella voló sobre mí 2 veces, 2 círculos lentos, y yo sentí cada uno de esos pases como una presión en el pecho, como si el aire se comprimiera justo cuando pasaba sobre mi vertical, como si su vuelo desplazara algo más que viento. En el segundo círculo, volteó a verme. No sé cómo sé eso, no vi sus ojos, estaba demasiado oscuro, pero lo supe de la misma manera que uno sabe cuando alguien lo mira fijamente desde el otro lado de un cuarto oscuro. No lo ves, lo sientes en la nuca, lo sientes en el estómago. Ella me vio, y yo no pude moverme. Pensé que estaba exagerando. Me lo repetí varias veces, mientras seguía parado en esa lancha con el motor muerto y el olor a tierra quemada llenándome los pulmones. Me dije que era un pájaro grande, que lo sabía. Me dije que el motor fallaba por algo mecánico que no había encontrado todavía. Me dije que el olor era del viento trayendo algo de la orilla. Me lo dije. Pero no me lo creí, porque en ese momento el agua empezó a moverse, sin viento. El cielo estaba quieto, el aire estaba quieto, pero la superficie de la laguna comenzó a agitarse. No como oleaje, como si algo debajo empujara hacia arriba. Pequeñas crestas de agua que aparecían y desaparecían, siempre en el mismo radio, siempre alrededor de mi lancha, como un círculo que se cerraba lentamente. Y lo peor fue que el sonido del vuelo había dejado de moverse. Ya no estaba sobrevolando, estaba quieto sobre mí. No sé cuánto tiempo estuve así. El tiempo hace cosas raras cuando el miedo es del tipo real. No el miedo a un perro o a un accidente. El miedo a algo que no tiene categoría en tu cabeza. Ese miedo no se mide en minutos, se mide en latidos, y los míos estaban tan acelerados que los escuchaba. Entonces el agua dejó de moverse, y el motor arrancó, solo, sin que yo tocara nada, un encendido limpio, como si nunca hubiera fallado, como si algo hubiera decidido que ya era suficiente, como si la demostración hubiera terminado. Agarré el timón y no solté hasta llegar al embarcadero. No recogí las redes. No volteé a ver. Al día siguiente fui a ver al viejo Crescencio, que tiene 83 años y ha vivido toda su vida en Alvarado. Le conté lo que había pasado sin adornos, exactamente como lo estoy contando ahora. Me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, asintió. Me dijo que no era el primero. Me dijo que los viejos de la laguna saben que ella vive ahí desde antes de que hubiera embarcaderos, que fue desterrada del pueblo hace mucho, tanto que ya nadie recuerda exactamente cuándo, pero que antes de morir juró que regresaría, que esa laguna era suya, que lo que está en el fondo, lo que hundió el tiempo, le pertenece. Me dijo que cuando el motor falla y el agua se mueve sin viento, ella está midiendo. Le pregunté qué estaba midiendo. Me dijo, si vas a ser un problema. Le pregunté cómo saber si pasé la prueba. Me respondió que si estaba ahí hablando con él, probablemente sí, probablemente. Esa palabra me acompañó semanas. Probablemente. No definitivamente. No seguro. Probablemente. Porque lo que Crescencio no me dijo ese día, sino 3 meses después, cuando ya éramos más cercanos, fue que algunos pescadores que tuvieron el mismo encuentro llegaron bien a la orilla. Llegaron bien, pero empezaron a cambiar, lentamente. Primero pequeñas cosas, olvidos, momentos donde se quedaban mirando la laguna sin razón aparente durante minutos seguidos, después sueños con agua negra, después la incapacidad de alejarse del pueblo, como si algo los fuera jalando de regreso a la orilla, como si la laguna los reclamara. Yo le pregunté cuántos, me respondió, lo suficientes para que yo te lo cuente como advertencia. Han pasado 2 años desde esa noche. Sigo pescando. No tengo otro oficio, no tengo a dónde ir, pero ya no salgo cuando no hay luna. Y cada vez que enciendo el motor y escucho ese sonido limpio de arranque, espero un segundo antes de soltar el freno. Solo un segundo. Para asegurarme de que el motor arrancó porque quiso arrancar, y no porque algo decidió dejarlo arrancar. Hay noches que escucho el vuelo. No siempre, pero algunas noches, cuando el viento viene del centro de la laguna,
Hay un sonido que no es viento. Un batir de alas, que es demasiado lento para ser natural. Y me quedo quieto. Y espero que pase. Hasta ahora, siempre pasa. Hasta ahora, lo peor fue darme cuenta, mucho después, de algo que no mencioné al principio porque no le di importancia en el momento. Cuando llegué al embarcadero esa noche, empapado de sudor y con las manos temblando, uno de los pescadores que dormía en su lancha me preguntó qué me había pasado. Le dije que el motor había fallado, y ya. Me respondió que había estado mirando hacia la laguna porque no podía dormir y que había visto mi foco encendido allá afuera. Le pregunté si había visto algo más. Dudó. Y después me dijo: vi algo grande volar sobre tu lancha. Pensé que era un pájaro raro. Pero entonces se quedó quieto sobre ti y ya no vi nada porque me entró un miedo que no pude explicar y me metí a la cabina. Le pregunté cuánto tiempo estuvo quieto sobre mí. Me dijo, como 20 minutos. 20 minutos. A mí me parecieron 5. 10 máximo. Ella hizo algo con el tiempo esa noche. Algo que todavía no entiendo. Y que espero no entender nunca. Si esto les llegó, hay más historias de estas aguas que necesito contarles. Quédense. La siguiente es peor. Los espíritus de la laguna de la media luna. Lo peor no es encontrar algo bajo el agua. Lo peor es que eso se gire y te reconozca. Hay cosas que el agua guarda mejor que la tierra. La tierra se erosiona, el agua conserva, y lo que está en el fondo de la media luna lleva siglos conservándose, esperando. Y cuando algo espera tanto tiempo, desarrolla paciencia, desarrolla intención. Yo lo sé porque bajé hasta donde no debí bajar. Llevo 11 años buceando, no como deporte, como trabajo, inspecciones de infraestructura, búsqueda de objetos, documentación subacuática para investigadores. He buceado en ríos turbios, en cuevas inundadas, en aguas donde no entra la luz natural. He visto cosas desagradables bajo el agua, cuerpos, restos, cosas que la gente pierde y que el agua transforma en algo diferente con el tiempo. Nada de eso me preparó para la media luna. Llegué contratado por un grupo de investigadores de una universidad que no voy a nombrar. Querían documentar el estado de los restos arqueológicos sumergidos, estructuras antiguas, objetos de cerámica, fragmentos de lo que alguna vez fue algo importante para alguien. Mi trabajo era simple: bajar, fotografiar, subir, sin tocar nada, sin alterar nada, solo registrar. 3 días. Eso era el plan. Me quedé 2. El primer día fue normal. El agua de la media luna es cristalina de una manera que impresiona incluso a alguien como yo. Visibilidad de 15 metros en algunas zonas. El fondo es claro. Las estructuras se ven bien. La luz natural penetra hasta profundidades que en otras aguas serían oscuridad total. Bajé 4 veces ese día. Fotografié lo que me pidieron. Subí. Revisé el equipo. Todo normal. Pero en la última inmersión de la tarde, cuando ya estaba subiendo, noté algo en mi periferia. Una sombra. No el tipo de sombra que hace un pez grande. No la sombra proyectada por una nube pasando sobre la superficie. Una sombra con forma, con proporción humana, que se movía entre las estructuras sumergidas hacia mi izquierda, a unos 8 metros de distancia. Me detuve. Revisé si había alguien más en el agua. No había nadie. El equipo de investigadores estaba en la orilla. Yo era el único buzo activo. Nadé hacia donde había visto la sombra. No había nada, solo el fondo claro y las estructuras y el silencio de abajo del agua, que es diferente al silencio de arriba, más pesado, más viejo, más viejo. Me dije que era el cansancio. 4 inmersiones en un día son suficientes para que la mente empiece a fabricar cosas. Subí. No mencioné nada al equipo. El segundo día empezó diferente. Antes de la primera inmersión de la mañana, mientras me ponía el equipo en la orilla, sentí que alguien me observaba desde el agua. No desde la orilla, desde adentro del agua. Esa sensación de mirada que viene de abajo de la superficie, de algo que está del otro lado del límite entre el aire y el agua y que te tiene ubicado. Lo ignoré. Bajé. Esta vez las estructuras estaban en el sector sur de la laguna, más profundo, donde la investigadora principal quería documentación adicional.
Descendí despacio, equilibrando presión, revisando el equipo. Normal. Todo normal. Entonces la vi. A unos 12 metros de profundidad, entre dos estructuras de piedra que los investigadores catalogaban como muros de una construcción ritual, había una figura, humana, completamente quieta, de espaldas a mí. El instinto de buzo es diferente al instinto de tierra. Bajo el agua, no puedes gritar, no puedes correr. Cualquier movimiento brusco consume oxígeno y puede desorientarte. Así que lo que hice fue quedarme quieto y procesar. Una persona, de espaldas, a 12 metros, sin equipo de buceo visible. Eso no es posible. Sin equipo, sin traje, sin tanque. Ningún ser humano puede estar a 12 metros de profundidad y estar quieto, no luchando contra la presión, no moviéndose hacia la superficie, simplemente parado entre esas dos estructuras, como si el agua no existiera. Me acerqué. Sé que no debía hacerlo. Lo supe en ese momento. Pero hay algo en el cerebro humano que necesita verificar, que no puede quedarse con la duda, que prefiere confirmar el peligro antes que retirarse sin saber qué era. Me acerqué, y cuando estaba a unos 3 metros, la figura giró. No voy a decirles lo que vi. No porque quiera generarles suspenso, sino porque lo que vi no tiene descripción que funcione en palabras. Era una figura humana. Tenía proporciones humanas, pero el rostro era agua. No una máscara de agua, no metafóricamente. El espacio donde debería haber habido un rostro era agua en movimiento, el mismo agua de la laguna, pero organizada en forma de cara, con cuencas que eran remolinos pequeños, con una expresión que cambiaba. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Náusea, inmediata, violenta, el tipo de náusea que no avisa, que simplemente aparece y te deja sin referencia de cuál es arriba y cuál es abajo. Después vino la presión en los oídos, aunque no había cambiado de profundidad, un zumbido que llenó todo el interior de mi cabeza, y frío, un frío que no venía del agua sino de adentro, como si algo hubiera bajado la temperatura desde mis pulmones hacia afuera, y empujé hacia arriba. No miré abajo mientras subía. Llegué a la superficie más rápido de lo que debí. No tan rápido como para hacerme daño, pero más de lo recomendable. Me quité el regulador y respiré aire real, y me quedé flotando boca arriba por un momento que no supe cuánto duró. El investigador principal gritó algo desde la orilla. Que, si estaba bien. Grité que sí. No era verdad. Pensé que estaba exagerando. Me salí del agua y me senté en la orilla y me dije que había sido una persona, un turista imprudente que había entrado al agua sin equipo y que yo había visto mal la cara por la distorsión del agua y el estado de mis ojos después de la segunda inmersión del día. Me lo dije con mucho detalle, con mucha convicción. Entonces le pregunté al investigador, con cuidado, sin delatar lo que había visto, si había entrado alguien al agua antes de mi inmersión. Me dijo que nadie, que la laguna había estado completamente quieta desde que llegaron. Le pregunté si había visitantes en la zona ese día. Me dijo que no, que habían pedido acceso exclusivo para la documentación. Guardé silencio. Esa noche, en el alojamiento, uno de los investigadores locales, un hombre mayor que conocía la zona desde hace décadas, me preguntó cómo había ido el día. Le dije que bien. Le dije que las estructuras estaban en buen estado. Le dije lo que quería escuchar, y entonces él, sin que yo dijera nada más, me preguntó si había visto a alguien bajo el agua. Me quedé helado. Le pregunté, ¿por qué preguntaba eso? Me respondió que era la pregunta que le hacía a cada buzo que bajaba por primera vez al sector sur, porque casi todos veían algo, no siempre lo mismo, pero casi siempre figuras. Figuras que estaban entre las estructuras, que se movían entre las ruinas con una familiaridad que no era de turista ni de animal. Le pregunté qué creía que eran. Me respondió lentamente. Los que fueron dejados ahí, los que no bajaron solos, los que el agua recibió como ofrenda y que llevan siglos siendo parte de ella. Hizo una pausa y después añadió, lo que debería preocuparte no es haberlos visto. Es que uno de ellos,
se haya girado a verte. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que normalmente las figuras ignoraban a los buzos, que se movían entre las estructuras como si los visitantes no existieran, como grabaciones en loop de algo que ocurrió hace mucho tiempo. Pero ocasionalmente, muy ocasionalmente, una de ellas notaba al buzo, y cuando eso pasaba, el buzo no podía dejar de pensar en la laguna. Me dijo que no lo dijera como amenaza. Lo decía como descripción de lo que había visto en otros. Esa noche no dormí bien. Pero lo peor no fue esa noche. Lo peor fue una semana después, de regreso en mi ciudad, a cientos de kilómetros de la media luna. Empecé a soñar con agua cristalina. Todas las noches. El mismo sueño. Yo descendiendo, 12 metros, las estructuras de piedra y la figura de espaldas. En el sueño siempre me detenía antes de que girara. Siempre, menos una noche. Una noche me acerqué demasiado y giró antes de que pudiera detenerme. Y esa noche me desperté con los pulmones buscando aire como si realmente hubiera estado bajo el agua, con los oídos zumbando, con ese frío interior que ya conocía. Al día siguiente revisé mis fotos de la documentación. En una de las fotografías del sector sur, en el fondo, entre las dos estructuras de piedra, hay una forma. Borrosa, distorsionada por el agua y la distancia, pero ahí, de espaldas. Y lo que me quitó el sueño durante semanas no fue encontrar la foto, fue darme cuenta de que la había tomado en la primera inmersión del segundo día, antes de haber bajado al sector sur, antes de haberla visto. No he vuelto a bucear en aguas con ruinas. No es una decisión racional, es que no puedo. Cuando me pongo el equipo y llego a la orilla de cualquier cuerpo de agua con más de 10 metros de profundidad, algo en mi cuerpo recuerda ese frío y simplemente no puedo bajar. Los investigadores de esa universidad me contactaron 2 veces para volver. Les dije que no con cada pretexto disponible. Lo que no les dije es la razón real. La razón real es que tengo miedo de bajar y encontrar que ya me conoce, que lleva semanas esperando que regrese, que la pausa entre mi primera visita y la segunda le haya dado tiempo de prepararse. Hay cosas que el agua guarda por siglos, que aprenden a esperar, que no tienen prisa, porque el tiempo bajo el agua es diferente. Y hay cosas que, una vez que te ven, no te olvidan. Lo que les conté es solo una parte de lo que guarda esa laguna. Hay más. Y la siguiente historia viene de aguas que conocen tu nombre antes de que llegues. El niño de la laguna de Catemaco. Hay algo peor que ver un niño solo en la orilla de un lago, y es que ese niño te esté esperando. Hay una diferencia entre ver algo que no debería estar ahí y que eso que ves te devuelva la mirada. Lo primero te asusta, lo segundo te cambia. Yo llevo 9 años cambiado. Soy pescador de Catemaco. Nací aquí, crecí aquí, y a menos que el lago decida otra cosa, voy a morir aquí. Conozco estas aguas mejor que las calles de mi propio pueblo. Sé qué zonas rinden en qué temporada. Sé dónde el fondo sube de repente y dónde baja tanto que la sonda no alcanza. Sé cómo suena el lago cuando va a cambiar el clima y cómo suena cuando está tranquilo de verdad. También sé cómo suena cuando algo está mal. Y esa mañana, desde antes de llegar a la orilla, el lago sonaba mal. No es un sonido que pueda describirse, es una ausencia. Los pájaros que siempre están en los árboles de la ribera estaban callados. El agua hacía ese movimiento raro que a veces tiene, ese movimiento que no corresponde al viento ni a ninguna corriente lógica, como si algo debajo estuviera respirando. Debía haberme regresado. Era un amanecer de entre semana. Temporada baja de turistas. El lago prácticamente desierto. Había una lancha de otro pescador a lo lejos, tan lejos que apenas era un punto. Y aparte de eso, yo estaba solo en esa parte de la orilla. Estaba preparando el equipo cuando lo vi, sentado en las piedras de la ribera, a unos 30 metros de mí. Un niño, espalda al agua, mirando hacia el lago, completamente quieto. Lo primero que pensé fue que era hijo de alguien, que se había escapado de alguna casa cercana, que sus papás lo estaban buscando. Catemaco es pueblo chico, uno conoce a casi todos, pero a ese niño no lo reconocí. Esperé a que se moviera. No se movió. Estuve mirándolo tal vez 3 minutos. 3 minutos sin que hiciera absolutamente nada, sin rascarse, sin mover los pies, sin voltear.
La quietud de un niño de esa edad, que debía tener unos 8 o 9 años, no es natural. Los niños no se quedan quietos. Ese no se movió ni un centímetro en 3 minutos completos. Caminé hacia él. A los 20 metros me detuve, porque en ese momento, sin que yo hubiera hecho ningún sonido, él volvió la cabeza lentamente y me miró. Y yo sentí algo que no había sentido nunca en años de salir al lago de madrugada. Algo que empezó en la nuca y bajó por toda la espalda hasta los pies. No frío exactamente. Algo más antiguo que el frío. Algo que el cuerpo reconoce antes de que el cerebro tenga tiempo de procesar. El niño me miraba y sus ojos no tenían la expresión de un niño perdido. Tenían la expresión de algo que lleva mucho tiempo esperando y que acaba de reconocer a alguien. Me quedé parado donde estaba. No podía avanzar. No era parálisis de miedo exactamente. Era más como si el espacio entre él y yo se hubiera vuelto denso, como si algo me dijera que esos 10 metros que quedaban entre nosotros no debían cerrarse. El niño siguió mirándome, y entonces abrió la boca. No escuché nada. El lago estaba quieto, el aire estaba quieto, estábamos solos. No había razón para no escuchar algo, pero su boca se movió y no salió sonido. O salió un sonido que mis oídos no estaban equipados para recibir, porque lo que sí sentí fue presión. Una presión repentina dentro de los oídos, como cuando uno baja rápido en un avión, pero concentrada, específica, como si el sonido que producía estuviera en una frecuencia que el cuerpo registra de otra manera. Me llevé las manos a los oídos sin pensar, y cuando volví a mirar, el niño ya no estaba. 30 metros de orilla despejada, ningún árbol cerca donde esconderse, ninguna lancha, el lago frente a él, yo detrás. No hay a dónde ir en 2 segundos desde donde estaba sentado, pero no estaba. Me acerqué a las piedras donde lo había visto. Las revisé, el pasto alrededor, el borde del agua. Nada, ninguna huella en el lodo de la ribera, ninguna señal de que alguien hubiera estado sentado ahí. Volví a mi equipo, recogí todo, no salí a pescar ese día. Fui directo al pueblo y fui a buscar a don Aurelio, que tiene más de 70 años y que ha pasado toda su vida en Catemaco y que sabe cosas que la mayoría de la gente ya no quiere saber. Le describí lo que había visto. Me escuchó con los brazos cruzados y los ojos cerrados, como si estuviera verificando algo internamente. Cuando terminé de hablar, estuvo callado un momento. Después me preguntó si el niño me había mirado a los ojos. Le dije que sí. Me preguntó si había abierto la boca. Le dije que sí. Me preguntó si yo había podido escuchar algo. Le dije que no, que solo había sentido presión en los oídos. Asintió despacio y me dijo: «Entonces todavía no te ha dicho lo que necesita decirte». Le pregunté qué significaba eso. Me explicó con la calma de alguien que ha tenido esta conversación antes, demasiadas veces, que el niño lleva décadas apareciendo en la ribera del lago, que murió en el agua hace mucho tiempo, que no fue un accidente ordinario, que fue parte de algo que alguien hizo con intenciones que no correspondían a lo que prometían. Me dijo que el espíritu de ese niño no descansa no porque esté atrapado exactamente, sino porque está cumpliendo una función, que su presencia en la ribera es un equilibrio, que está ahí porque algo decidió que debía estar ahí, algo o alguien con más poder que él, y que no puede irse hasta que se cumpla una condición que don Aurelio no me quiso especificar. Le pregunté por qué me había mirado a mí. Don Aurelio tardó en responder, y cuando lo hizo, no me respondió directamente. Me preguntó si yo había hecho algo en los últimos meses, algo relacionado con el lago, algo fuera del ordinario. Pensé, y me acordé. 3 meses antes había sacado del lago un objeto, una pieza de cerámica vieja, claramente antigua, que había quedado enredada en mis redes. Debía haberla regresado al agua. Lo supe en el momento. Los pescadores viejos de Catemaco tienen una regla no escrita. Lo que el lago te da sin pedirlo, se lo devuelves. No por superstición, sino porque hay cosas que pertenecen al fondo, y que el fondo eventualmente va a reclamar. Yo no la devolví. La puse en una repisa de mi casa porque me pareció interesante, porque pensé que era solo una pieza de barro vieja. Cuando le conté eso a don Aurelio, su expresión cambió. Me dijo:
Regresa lo que tomaste, no como sugerencia, como instrucción. Esa misma tarde fui a mi casa, tomé la pieza de cerámica y fui a la ribera. La sostuve un momento. Era una cosa pequeña, lisa, con marcas que no supe leer, sin valor monetario aparente, sin nada que justificara lo que había desencadenado. La arrojé al centro del lago. Esperé. El lago siguió igual. El agua siguió moviéndose. Los pájaros no regresaron de inmediato. No hubo ningún cambio dramático que confirmara que había hecho lo correcto. Regresé a casa. Esa noche dormí de corrido por primera vez en semanas. No me había dado cuenta de que no estaba durmiendo bien hasta que dormí bien. El cerebro hace eso. Normaliza el deterioro tan despacio que uno no lo nota hasta que se detiene. Pensé que había terminado. Pasaron 2 meses sin novedad. Salí a pescar con normalidad. No volví a ver al niño. El lago volvió a sonar como siempre. Empecé a creer que había sido tan simple como eso. Tomé algo que no debía. Lo devolví. Asunto cerrado. Entonces una mañana, amanecer, mismo sector de la ribera, lo vi de nuevo. El vi, sentado en las piedras, quieto, pero esta vez no estaba mirando al lago. Estaba mirando hacia mi casa. Fui con don Aurelio ese mismo día. Le dije que había regresado la pieza. Le dije que había pasado 2 meses tranquilo. Le dije que había vuelto a aparecer. Me preguntó en qué dirección miraba cuando lo vi. Le dije que hacia mi casa. Asintió de nuevo. Y entonces me dijo algo que no esperaba. Me dijo que devolver el objeto había sido correcto. Que eso había cerrado una parte del asunto. Pero que la otra parte no tenía que ver con el objeto. Me preguntó si había alguien en mi familia que hubiera estado enfermo sin causa clara en los últimos meses. Me quedé helado. Mi madre. 3 meses de malestares que los médicos no habían podido explicar correctamente. Fatiga. Mareos. Nada grave, pero nada que se fuera. Don Aurelio me dijo que a veces, cuando alguien toma algo del lago, la consecuencia no es sobre quien tomó, sino sobre quien quiere. Me dijo que necesitaba hablar con alguien que supiera hacer la limpia correcta, que él me podía orientar, pero que ese trabajo específico requería manos que él ya no tenía. No voy a entrar en detalles de lo que siguió porque no es mi historia para contar completamente. Involucra a otras personas. Involucra procedimientos que no tengo forma de explicar racionalmente y que tampoco voy a intentar desacreditar. Lo que sí puedo decir es que mi madre mejoró. Gradualmente, en el transcurso de unas semanas, los malestares fueron cediendo. Los médicos lo atribuyeron a que finalmente encontraron el ajuste correcto en su tratamiento. Yo no discutí esa explicación, dejé que se quedaran con ella, y el niño de la ribera dejó de aparecer con regularidad. Digo con regularidad porque mentiría si dijera que nunca más lo vi. Lo veo, pocas veces, en fechas que no parecen aleatorias, aunque no he podido determinar el patrón. Siempre al amanecer, siempre quieto, siempre mirando al lago. Ya no me mira a mí, o al menos no siempre. Hay mañanas que llego a la ribera y siento, sin verlo, que está ahí. No en un lugar específico, en todas partes, como si su presencia fuera parte del ambiente del lago de la misma manera que el olor al agua o el sonido de los pájaros. Don Aurelio me dijo que eso era normal, que su presencia en el lago no va a desaparecer, que es parte del equilibrio de ese lugar, que lo que cambió es la relación entre su presencia y yo. Me preguntó qué quería decir con eso. Me respondió: antes te tenía en cuenta. Ahora, solo coexisten. Coexistir con algo así no es confort, pero es mejor que la alternativa. Lo que aprendí de todo esto, y que les digo a ustedes con toda la seriedad que tengo, es esto. Hay lugares que tienen acuerdos que preceden por siglos cualquier cosa que nosotros podamos entender. Acuerdos entre lo que vive arriba del agua y lo que vive abajo, entre los que están y los que ya no están. La laguna de Catemaco es uno de esos lugares, no porque lo digan los turistas o porque lo promocionen para atraer visitantes, sino porque la gente que ha vivido ahí toda su vida lo sabe de la única manera que se saben las cosas importantes, porque lo han visto. No tomen nada del lago, no se burlen de lo que no entienden, y si alguna vez al amanecer ven a un niño quieto en la orilla mirando el agua, no se acerquen. Recen si saben rezar,
Retírense si no, y no esperen a que les devuelva la mirada. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.